Hay un estudio muy interesante de la Universidad Austral a través de uno de sus profesores, el profesor justamente Luis Vivacqua, sobre qué ha dicho la historia o qué pasó en la historia de la República Argentina con respecto a los DNU, a los decretos de necesidad de urgencia sobre la deuda que toma la deuda pública, que Sí. conocemos vulgarmente como la deuda externa. Y lo vamos a saludar al director ejecutivo del Observatorio de Decretos, sujeto a control legislativo y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, al profesor Luis Vivacqua. Vivacqua, Eduardo Germán y Daniel Quinteros desde La Rioja los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Y a la audiencia, muchas gracias. No, gracias a usted, día viernes, que seguramente ya debe estar cansado, profe, ¿o no? Y sí, se está terminando la semana, bueno, hay que ir cerrando el moño y empezar el descanso para después la semana que viene darle duro de nuevo. Sí, nosotros queríamos charlar un poco porque, digamos, ustedes se han centrado en la historia sobre los DNU en relación a la deuda pública y sobre el accionar que ha tomado el Congreso de la Nación. ¿Qué podemos puntualizar y destacar de lo que usted realiza en este caso con este trabajo fundamental, profesor? Mire, la verdad es que nosotros, ante el anuncio del presidente y del vocero y de una comunicación oficial, empezamos a trabajar el análisis de qué había pasado en la historia en materia de decretos, que es el objeto que nosotros tenemos en el Observatorio de Decretos sujeto al control legislativo, y queríamos saber cómo se había dado la historia y siempre el Congreso había sacado la aprobación de deuda por medio de una ley o había antecedentes de decreto de necesidad de urgencia. Entonces, un poco en esta lógica empezamos a hacer el análisis como para que les sirva a los que tienen que tratar el tema en la comisión, que va a empezar a tratarse la semana que viene, y porque es un tema de gran trascendencia institucional, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vimos es que el decreto lo que hace es aprobar un acuerdo, ¿no?, con el FMI y el Poder Ejecutivo Nacional, que va a utilizar la deuda para cancelar parte de deuda con el Tesoro de la Nación. Sí. Y entre los objetivos que propone el decreto, y antes de meterme a los antecedentes, es un poco lo que comunica el Ejecutivo, es que tiende a fortalecer el Banco Central, buscar estabilidad monetaria, financiera, macroeconómica, para seguir con un proceso de inflación y liberaciones cambiarias. Y usted ve los considerantes que son extensos, no nos vamos a meter ahí, básicamente va en esa línea, ¿no? ¿Y qué ha hecho la práctica? Que es un poco lo que nosotros, donde nos detenemos en el análisis. Lo primero que hacemos es cotejar la Constitución y las normas constitucionales, y vamos a ver que la Constitución Nacional, en el artículo 75, que son las atribuciones que tiene el Congreso en estos temas, enuncia, entre ellas, enumera al Congreso quien es el que contrae empréstitos, que son créditos, sobre créditos de la Nación. Y también es el que arregla el pago de deuda interior y exterior de la Nación. Pero a su vez encomienda al Ejecutivo, es decir, al presidente, la negociación de tratados de acuerdo con organismos internacionales. En función de eso, nosotros descubrimos en el análisis que había una serie de decretos de necesidad de urgencia que han sido ratificados después por el Congreso, o que a partir de la creación de la Comisión Bicameral Permanente de Control de los Decretos no han sido rechazados, ¿no? Entonces, vemos como tendencia inicial que la negociación, la programación y pago de deudas e intereses ha sido trasladada al Ejecutivo un poco en su función de ser un órgano ejecutor, ¿no?, de las políticas públicas. Y que en la década del 90, cuando se dictó una ley que es complementaria al presupuesto, que sirve como guía y como estructura, cómo se ordena el presupuesto de la deuda pública, tiene muchísimo que ver con el presupuesto, ¿no? Que
que es la ley 24.156, Ley de Administración Financiera, establece en su artículo 60 que los acuerdos con organismos internacionales, entre ellos el FMI, pueden ser dispuestos o negociados directamente por el Poder Ejecutivo, formalizados en operaciones de crédito, con la condición de que sean incluidos en el presupuesto, ¿no? Esa es la interpretación armónica que hay. En proceso de ello, aparecen un montón de normas jurídicas que dictan distintos decretos de necesidad de urgencia en la historia. En el medio de eso, nosotros rescatamos que el acuerdo que formalizó el ingeniero Mauricio Macri, se utilizó ese instrumento que le estamos diciendo, el stand-by, ¿se acuerda? Sí, Del año sí, 2018, fue instrumentado por medio de ese artículo 60. Y acá tenemos que hacer una distinción. Una cosa es decreto de necesidad de urgencia y otra es delegado. Esta ley, que es la Ley de Administración Financiera, que recién les comenté, instrumenta más un tipo de delegación o un permiso. Por lo cual había un permiso en el momento, o había una habilitación legal, más técnicamente hablando, que tenía el presidente Macri para poder emitirlo de esa forma a la deuda. Esto se complementó con una ley de presupuesto. Posteriormente, en el año 2021, se dicta la ley 27612 de fortalecimiento y sostenimiento de la deuda, que tiene dos parámetros fundamentales: que toda la emisión de títulos públicos en moneda extranjera bajo legislación jurisdicción extranjera que superen los porcentajes establecidos por la ley de presupuesto, que dice en el artículo 1, tienen que salir por ley. Y la segunda, deteniéndose solo en el Fondo Monetario, no en otros organismos internacionales, dice que los programas de financiamiento o operaciones de créditos con el FMI, como ampliación de montos, reprogramación y operaciones, tiene que pasar por una ley de congreso. Eso salió en el 2021. Rápidamente, en el año 2022, se acuerda que hubo un diferimiento de pago, un stand-by y un acuerdo. Eso salió por una ley, que fue la 27668. Pero otra vez volvimos a la práctica de los decretos, y en este caso un decreto de necesidad de urgencia, el 395 del año 2023, en donde se emitieron 2.700 millones de dólares de letras suscritas por el Banco Central. Es decir, se generó esta vez nueva deuda que faltaba un poco esta práctica que quería dejar de lado esta ley que recién les di. Y en el informe nosotros lo que descubrimos es que desde el año 2001 para acá tuvimos una serie de decretos, para no aburrir a la audiencia, no sé nombro algunos, pero no todos, y que siempre o recurrentemente, habitualmente, todos esos DNU que aumentaban deuda, no siempre con el FMI, sino a veces deudas provinciales, a deudas que el Estado Nacional absorbía deudas provinciales, habían sido siempre ratificados después por una ley del Congreso. Cuando aparece la ley 26122 en el año 2006, impulsada por Néstor Kirchner, se crea o se empieza a funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente, que es la que controla los decretos delegados y los decretos de necesidad de urgencia. Sí. Y acá controlaría también, obviamente, los decretos de necesidad de urgencia que dicten los presidentes. Se dictaron varios decretos de necesidad de urgencia, no hubo un rechazo del Congreso, hubo dictámenes dispares, algunos fueron a favor, otros en contra, incluso hubo 2 rechazos de la Cámara de Diputados. ¿Se acuerda cuando el conflicto del Banco Central allá por el 2010 que salió que por medio de un decreto de urgencia Redrado dejó el cargo? Bueno, ahí se dieron 2 decretos para pagar al Club de París, en donde se creaban unos fondos para pagar deuda y se tomaban también deuda
de reservas del Banco Central. Claro, porque, a ver si me queda claro. Usted, digamos que nosotros como personas que no estamos todo el día vinculados a los temas estos hoy candentes, siempre pensamos que todo está relacionado a la deuda que se toma con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI, pero hay otro tipo de deuda que toma el Estado Nacional, y en este caso usted ha enumerado 2 o 3 veces el tema de las letras, cosas que por ahí no es del común de la gente. O sea, hay un endeudamiento, pues dice, se endeudaron afuera con el fondo, pero no, y la deuda interna también existe a través de lo que usted acaba de enumerar, o dando respaldo para que las provincias se sigan endeudando. Claro, y aparte lo que ha pasado en la historia argentina es que nosotros hemos canjeado deuda habitualmente. Bueno, viene un gobierno y dice, o se endeuda afuera, y otro gobierno se endeuda adentro. La discusión es si estamos cediendo soberanía o no estamos cediendo soberanía. En el año 2023, que no está en el informe, pero se editó un decreto que fue el 404 de 2023, en donde se pidió y se cedió soberanía, o sea, se dio jurisdicción en tribunales exteriores, se pidió deuda a Qatar para pagar intereses, no capital. Sí. ¿Se entiende? O sea que es como una práctica habitual que hay en la Argentina esto. No quiere decir que esté bien. No, usted... estoy haciendo un juicio de valor. Claro, estoy poniendo sobre la mesa los antecedentes. Innegablemente todos quisiéramos que fuera distinto. Ahí en el decreto de urgencia, que está bastante bien fundado, en términos generales, si siempre uno quiere saber un poco más, y los considerandos del decreto no siempre dicen todo, pero por ejemplo hay una cita, se la voy a leer porque es más fácil, de Luciano Laspina y de otros legisladores, en donde habla expresamente de que en materia de deuda pública no es concurrente, sino que hay competencias divididas y que corresponde al Poder Ejecutivo la suscripción y la negociación de la deuda. Eso dice la diputada Olivera. Y como siempre, cuando uno quiere acordarse dónde está lo que uno vio, acá está lo de Laspina, dice, el vínculo entre Argentina y el FMI viene de un decreto ley del 56, del 15.970, que dice que el Poder Ejecutivo tiene todas las atribuciones para realizar acuerdos del Fondo Monetario Internacional. El Congreso, dice después otra diputada, no tiene dentro de sus facultades aprobar o avalar los planes económicos del Poder Ejecutivo y contar con la aprobación parlamentaria de acuerdo a cómo era el requisito exigido en el FMI. ¿Qué es lo que está diciendo esto en el fondo? Es que esta aprobación que exige el 7 de la Constitución, el arreglo de la deuda pública, con la práctica, con la complejidad, con la historia argentina, ha hecho que casi toda la negociación esté afuera, esté en el Ejecutivo y después lo ratifique el Congreso. Perfecto. Esto, lo ideal sería siempre que sea una ley. Sí. Acá, profesor, acá le voy a hacer una consulta justamente mi compañero. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Después, Daniel, ¿no? Sí, Daniel, muchas gracias por atendernos. Escuchándolo y después de haber escuchado muchos testimonios de diputados hablar sobre este tema, ¿qué poco saben los diputados sobre el tema decretos y demás? No saben nada algunos. No, yo no sé si saben. A veces... Ni siquiera se preocuparon en leer un poquito el tema. O a veces, a veces pecan para hacerse el tonto. Daniel, yo no me quedaría tan fuerte a los diputados, senadores. Sí. Por la sencilla razón de que esto es bastante complejo. Lo cierto es que también a veces hay cierta picardía y omisión deliberada en los debates políticos, eso lo sabemos también. Sí. Por un lado yo diría eso, por eso la importancia de que haya en las universidades observatorios que cuenten la historia para que cuando discutamos sobre lo que hay dando vuelta. Es un poco la idea del observatorio que la hablamos con el director. Bueno, profesor, pero cuando uno escucha a un diputado o una diputada decir es inconstitucional, no es picardía, es ignorancia. Usted acaba de decir que está contemplado. Dicen es inconstitucional.
Eso ya no es picardía, para mí es ignorancia. Sí, además otra cosa, yo tengo la sensación de haber escuchado, me parece que estamos aprendiendo todos, que hay como dos tipos de deuda. O sea, la deuda, hay una deuda que es deuda y otra deuda que no es deuda. Cuando digo la deuda esa del fondo es la deuda. En cambio, si nosotros nos endeudamos acá adentro, le sacamos plata a Qatar, ya no es deuda. Eso también tuve esa sensación. Claro, acá hay una situación compleja. A ver, nosotros tenemos una tentación a pensar exactamente eso, que la única deuda mala es la que tenemos con el FMI porque nos pone condiciones y nos quita soberanía. Toda deuda mala, o sea, en ese sentido, la discusión que hoy está en la Argentina de que cómo ajustar los números del Estado para no generar impuestos o créditos o deuda pública es muy importante, porque es como que nosotros vivimos diciendo, bueno, a ver, necesitamos plata para esto, ¡pum! A ver, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que era para garantizar la plata de los jubilados. Y bueno, vamos a ponerle un bono, una letra ahí. Y le ponemos una letra ahí. Es como si ponemos un papel ahí y sacamos la plata. ¿Y después la devolvemos? No. Entonces, eso también es deuda, eso también genera un problema. Sí. Y entonces, por eso digo, lo ideal, lo bueno sería que existiera un debate más pleno sobre esto. Los términos y condiciones de la negociación generalmente las tienen que hacer los ejecutivos porque son los que tienen los organismos técnicos para hacer esto, pero en este caso puntual, en donde estamos dentro del marco de una emergencia, una declarada por el Congreso y otra declarada por el Decreto 70, lo que está diciendo este DNU, además de todo esto que estamos hablando, es que, ojo, si yo voy al Congreso con una conflictividad como la que tenemos habitualmente, no va a salir y me va a generar riesgo país, problemas con la inflación, ¿no? Entonces, Sí. Es como la nave insignia del gobierno y dice, yo no puedo someterlo en un debate político abierto porque esto me puede generar una tensión sobre el tipo de cambio, sobre la inflación, ¿no? Y eso es particularmente lo que dice, considerando en términos de por qué pide, por qué saca el decreto de necesidad urgencia. Todos sacan el decreto de necesidad urgencia por una razón, que está vigente a partir del momento que expira y se publica en el boletín oficial, y en este caso, todos los DNU de este tipo dicen están vigentes a partir de la publicación del boletín oficial. Sí. También si yo tengo que ir a una ley, tengo que ir a esperar que termine la ley, y eso puede tardar 15 días, como 19 días, como tardó la última ley que salió, o más. Eso depende de muchos factores, ¿no? Y ese es el análisis que hace todos los gobiernos, no solo cuando dictan decretos de urgencia. Profesor, muchísimas gracias por esta clase que nos acaba de brindar a toda la audiencia aquí en La Rioja. Hemos aprendido hoy, porque muchas veces uno habla de más y en el desconocimiento, y creo que teníamos que ir justamente a hablar con los que saben, los que hacen este tipo de estudios, en este caso usted encabeza un observatorio que es muy importante. Muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana, muy atento con nosotros, ¿eh? No, por favor, buen fin de semana para todos y para la audiencia también ahí. Muchas gracias. Hasta luego. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Luis Vivacqua. Hoy hemos aprendido algo nuevo. Me quedo con lo que Daniel... Hoy con el cuchillo. Los viernes vengo así. Sí. No, porque si uno escuchaba el debate de la Cámara de Diputados especialmente, hay como... hay deuda... la deuda interna esa no vale. Y si sacamos plata a Qatar, esa tampoco es deuda, porque eso como andan con las cosas acá en la cabeza. O los... ¿Cómo se llama esto? Los swap de China. Los swap, no, eso tampoco. Esos son buenos. No, pues dice estos chinos son buenos. Pero bueno... Y otra cosa que acaba de enumerar, que es que no es anticonstitucional, la facultad del presidente puede firmar un decreto. Mientras hablaba, Sí. Los chicos de producción pusieron una placa de la cantidad de decretos que sacó cada presidente desde el 83 para acá. ¿Y cuál fue el presidente que más decretos sacó? Ahí está, mirá. Yo así Sí. no veo casi nada. 101, bueno, claro, Menem estuvo 10 años, ¿no? Hay que Sí. tener en cuenta eso. 101 decretos sacó Menem Sí. en 10 años
¿Cuánto dice de la Rúa en 2? Y si vamos al proporcional, me parece que gana de la Rúa, ¿no? Porque tuvo apenas 2 años. Mira, Rodríguez Sá, que estuvo una semana, 6. ¿Leo bien? Sí, Dualde, 12. sí. Ayúdame, Flor, que vos tenés mejor vista. Niña. Néstor, ¿qué dice? ¿217? Por acá lo tengo, sí, porque Te estoy leyendo de allá como un boludo y capaz. A ver. No, lo vamos a hacer bien, porque tenemos el reflejo y encima tiene fondo blanco para. Claro, porque hacia simple vista voy a preguntar quién sacó más y da la sensación de Carlos Menem, porque tiene 101, pero Bueno. claro, él estuvo 10 años. Carlos Menem, 101 DNU. En 10 años. Fernando de la Rúa, 53. En 2. Adolfo Rodríguez Sá, 6. En una semana. Eduardo Dualde, 152. En 2 años y medio. Néstor Kirchner, 237. En 4. Cristina Kirchner, 81. En 8. Mauricio Macri, 71. En 4. Alberto Fernández, 179. En 4 también. Y Javier Milei, al 14 de marzo, 63. Y ahí, sacando a Carlos Menem, que estuvo 10 años, el que más firmó es Néstor. Claro. ¡Ey! Ustedes de kirchneristas que tanto joden con los decretos, el tuerto sacó 217 en 4 años. No, como tú. Bueno, Un presidente por bizcocho. toda la gente, y acá Por ganó. favor. Bizcocho. ¿Bizcocho también? No, No. no, tampoco. Tío. 217, o sea, ¿es el que más decretos sacó? ¿Quién? Néstor Kirchner. Tanda. No, vamos a hacer el Servicio de noticias. servicio de noticias acá con Florencia. Vamos volando este programa. Sí.